Sí, ¿Te parece bien? Bueno, sí, entonces, perfecto, arranquemos. genial. Vamos a contarles un poquito cuál va a ser la dinámica. Ahora Virginia va a apagar los micrófonos de todos como para poder tener un ancho de banda además prolijo y que podamos escucharnos y también para ordenar y organizar las presentaciones. Vamos a darle la palabra primero a Cora para que haga toda la presentación de esta iniciativa y de esta conversación, y después voy a dar yo la palabra para los expositores, presentando muy rápidamente para poder estar en esta conversación. Vamos a tener unos 15 minutos de cada uno de los colegas que nos acompañan en la presentación de hoy, y después vamos a abrir una ronda de preguntas donde vamos a seleccionar, evidentemente, porque somos muchos, vamos a seleccionar algunas de las preguntas para hacer otra vuelta de ronda con los expositores. Así que nada, solamente doy la bienvenida a este nuevo webinar de Generación Única, la continuidad pedagógica en tiempos de pandemia, educación secundaria, trabajo y derechos. Así que adelante, Cora. Bárbaro, bueno, muchas gracias, Tere Lugo, que es la secretaria de Generación Única, esta iniciativa a partir de la cual invitamos hoy y estamos llevando adelante una serie de encuentros, de conversatorios, para poder poner en agenda de manera multisectorial y sumando voces de todos los sectores, a poder pensar la agenda de los adolescentes al 2030 y en particular acelerar los resultados que necesitamos encontrar. Hoy atravesados por un desafío gigante, ya no sé cuál es el adjetivo para poder dimensionar la envergadura de lo que la pandemia y su impacto secundario está afectando la vida de los chicos y las chicas en nuestro país, en todo el mundo, pero especialmente el impacto que está teniendo en el sector educación. Darles la bienvenida a todos, agradecerles por acompañarnos esta mañana. Ya las agendas de conversatorios, de espacios de encuentro se van engrosando y realmente valoramos muchísimo el interés y la disposición de ustedes para escuchar a este panel de lujo que tenemos hoy, que son actores que desde distintos sectores vienen acompañando esta agenda de trabajo en torno a la educación de los adolescentes, de pensar la escolaridad en el nivel secundario, también su ingreso al mercado de trabajo, y que nos parece que es una agenda que hay que realmente poner en las primeras líneas hoy, en un semestre que nos encuentra con nuevos desafíos. Quizás todos nosotros teníamos expectativa de que este semestre nos encuentre pensando o avanzando hacia una agenda del retorno pronto, y sabemos que la situación epidemiológica está complejizando las posibilidades del regreso en muchas provincias de nuestro país y en muchos territorios, y realmente es urgente que podamos seguir reflexionando para comprender qué estrategias es crucial fortalecer, cuáles son esas condiciones materiales y cómo acompañar a las escuelas, a los profesores, a los directores en poder, construir posibilidades de una continuidad pedagógica de la mejor manera. Simplemente contar algunas líneas sobre la iniciativa para quienes no es la primera vez que se suman. No me presenté, mi nombre es Cora Steinberg, soy la responsable del área de educación en UNICEF Argentina, y desde UNICEF venimos impulsando ya desde el año 2018 esta iniciativa que vamos a llamar Generación Única, porque como a nivel global se constituyó una plataforma multisectorial para empujar juntos en torno a la posibilidad de avanzar y acelerar los resultados comprometidos por todos los países en torno a los objetivos de desarrollo sostenible. Y ahí nos encontramos más de 9 agencias de Naciones Unidas, 7 ministerios de educación, el ministro de Educación Nacional, junto a distintos referentes del sector privado, de las organizaciones de la sociedad civil, de otros organismos de cooperación internacional y agencias multilaterales, en poder pensar juntos cómo construir soluciones para acelerar y poder avanzar en el desarrollo
de propuestas que permitan que todos los adolescentes en nuestro país accedan y completen la educación secundaria. En su primer capítulo a nivel local en Argentina, desde Generación Única nos pusimos la meta de garantizar y poder escalar modelos innovadores que permitieran hacer llegar la escuela secundaria donde todavía no está. Y esto es mayoritariamente en las comunidades rurales más dispersas, donde muchas veces los chicos y las chicas para completar el nivel tienen que trasladarse a otros pueblos porque en sus comunidades no hay escuela secundaria. Y inspirados en la experiencia de Río Negro de fines de la primera década de este siglo, donde se desarrolló un modelo innovador mediado por tecnologías que permitía establecer y desarrollar una escuela secundaria en estas comunidades, desde UNICEF empujamos la posibilidad de desarrollar estos modelos en las provincias del norte, donde se concentra la mayor proporción de chicos y chicas fuera de la escuela en contextos rurales. Hoy este modelo se implementa en 6 provincias del NOA y del NEA, realmente con una experiencia muy exitosa. Ya hay 1.600 chicos que asisten a este modelo mediado por tecnología, más de 500 egresados, y junto con esta plataforma multisectorial y la iniciativa, la aspiración era lograr que en todo el país se pudieran desarrollar modelos innovadores mediados por tecnología para asegurar que todos accedan a la escuela secundaria. Hoy esta agenda se expandió, se amplificó de manera inesperada y el COVID nos encuentra en el gran desafío de lograr que más de 350.000 adolescentes del ámbito rural que quedaron muchos de ellos desconectados, la gran mayoría de la posibilidad de seguir y continuar sus estudios, se vieron obligados, por supuesto, a brevar a otras estrategias, a distintas estrategias pedagógicas para sostener las actividades escolares, y es una agenda que Generación Única tomó y está trabajando con el Ministerio de Educación hoy para pensar cómo acelerar de vuelta, profundizar la posibilidad de construir respuestas que permitan fortalecer y garantizar el acceso a la conectividad en los ámbitos rurales y urbanos más vulnerables, y a su vez generar y fortalecer los sistemas de información para poder acompañar las trayectorias educativas de los chicos y chicas para que ninguno quede atrás. Este ciclo de webinarios apunta a poder pensar juntos, a poder pensar de manera plural, con distintos actores, que desde distintos sectores puedan aportar a reflexiones y a pensar buenas prácticas y identificar distintos aspectos que serán claves para la toma de decisiones en estos próximos meses. Así que un placer contar con los 3 invitados de hoy. Y también, bueno, pensar con ellos cuáles son estas políticas que habrá que asegurar, cuáles son las condiciones que hay que asegurar. Perdimos tu voz, Cora. Hola. Ahí Ay, va. perdonen, mil disculpas, problemas con las tecnologías. Bueno, simplemente estaba cerrando. Quería, nada, agradecer la participación de todos y dar lugar, por supuesto, a la mesa que va a ser lo más jugoso de la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Cora, especialista de educación de UNICEF Argentina. Y vamos a presentar ahora a los panelistas que hoy nos acompañan en esta conversación y que van a poner algunos puntos interesantes en relación con esta conversación sobre la continuidad, los desafíos, las dimensiones tanto pedagógicas como digitales y todo lo que está ocurriendo. Así que bueno, le voy a dar la palabra en primer lugar a Alberto Croce de la Fundación Voz, después van a tomar la palabra por la Organización Internacional del Trabajo Gustavo Ponce y María Eugenia Figueroa, y finalmente Juan Diego Alonso del Banco Mundial va a cerrar esta presentación primera antes de dar una ronda con las preguntas. Así que bueno, voy a presentar a Alberto, aunque muchos, por no decir todos, lo conocen, pero bueno, Alberto Croce es el director ejecutivo de la Fundación Voz, es educador popular y maestro, secretario nacional de la campaña argentina por el derecho a la educación
miembro del Consejo Nacional para la Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, miembro del Consejo Directivo de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, CLADE, miembro del Consejo Internacional del Foro Mundial de Educación, y fue representante por América Latina en el Consejo Internacional de la Campaña Global por la Educación. Yo diría un luchador por los derechos de los niños, niñas y adolescentes en cuanto a garantizar el derecho a la educación, Alberto. Así que bueno, te doy la palabra y vamos a recordar que tenemos unos 15 minutos por panelistas como para ordenar y organizar esta conversación. Adelante, Alberto. Alberto, estás con el micrófono apagado. No, muchísimas gracias por la cálida presentación, y un beso grande a Cora y a Virginia que han organizado todo esto, y a un montón de, como 140 participantes que nos están acompañando de distintas partes del país y de otras partes. La bienvenida en nombre de todos y todas. Bueno, yo voy a ir muy al tema, porque si no, no nos alcanza el tiempo, es poco, y creo que es muy importante poder encararlo en forma completa. Y tengo un poco la suerte de abrir, porque quizás puedo ayudar a dar un marco a lo que todos vamos a después hablar, que es esto de la continuidad pedagógica. No voy a hablar del tema del trabajo tanto, me voy a centrar en los otros temas de este título largo que nos pusieron, pero me parece importante, como primero voy a tratar de dar una mirada general y después voy a tratar de ir a los desafíos que creo que tenemos por delante. Con respecto a lo primero, que sería esta mirada general, yo creo que la continuidad pedagógica que llamamos, que es un nombre que hemos puesto en Argentina este periodo, que venía de antes de otras cosas, pero que lo hemos retomado para esta situación de la pandemia, tiene tres grandes etapas para mirar. Una es la etapa inicial, que fue desde que se declaró el ASPO en marzo hasta las vacaciones de julio, más o menos, que en los distintos lugares del país no es la misma fecha, pero aproximadamente. La segunda etapa es la actual, que va desde ahora hasta cuando empiece lo que llamamos la semipresencialidad, que no sabemos bien cómo va a ser. En algunas provincias está empezando, en algunas empezando y retrocediendo. O sea, es un tema complejo. Y la tercera es la que viene después, es la nueva escuela que vamos a tener cuando termine esta segunda etapa. Entonces, es poco precisa esta fecha, yo lo sé, pero es para mirar un fenómeno que es complejo. La etapa inicial tuvo también tres momentos. Un primero que yo le pongo como de nombre el de caos creativo, y cada uno le pone el acento en la primera o en la segunda palabra, como quieran. Para algunos fue muy caótico, para otros fue muy creativo. En todo caso, nos permite combinar las dos palabras y hablar de ese momento en donde los docentes y las escuelas trataron como pudieron de entrar en vinculación con los chicos, armar los grupos, conectarse por WhatsApp, inventar, cada uno inventó lo que pudo para tratar de reconectarse y vincularse con los estudiantes, con les estudiantes que estaban viviendo esta situación tan difícil. Y después de eso viene una segunda etapa, eso duró más o menos mes y medio. Después viene una segunda etapa que le pondría yo de nombre de organización institucional, en donde las escuelas tomaron esto y empezaron a conducirlo, también con mucho protagonismo de los supervisores e inspectores, tratando de que no fuera una cosa así caótica, que a los chicos les llegaran montones de fichas, trabajo y demás en forma desordenada, sino que todo empezara a tener algún formato. La última etapa, que fue antes de las vacaciones, yo creo que fue una etapa de cansancio, saturación y frustración, porque la verdad que hablando con muchos docentes y muchos directivos, llegaban arañando a las vacaciones, y los mismos estudiantes estaban con una situación de ¿para qué hacemos todo esto? Fue difícil, llegaron las vacaciones, esto alivió un poco esta tensión, y ahora empezamos la etapa que yo llamo la etapa actual, ¿no? Que es como esa segunda parte que les decía al principio, que está caracterizada también por una situación difícil. Por lo que yo voy escuchando, los chicos que se han reconectado son bastante menos que los que estaban antes de la primera etapa. Hay mucha preocupación de parte de muchos directivos y muchos docentes.
Y además hay muchas diferencias al interior del sistema educativo. La más grande que se nota, y en los estudios que presentó UNICEF también se nota muy claramente, la diferencia entre las escuelas de gestión privada y las de gestión estatal. Para hacer un primer grupo, pero no esa es la única diferencia. Pero ahí hay diferencias bastante fuertes. Entonces, esto que yo les acabo de decir, esta situación de que en esta segunda parte del año estamos enfrentándonos con un momento complejo, y yo creo que hay que ponerle la palabra preocupante. Preocupante porque no sé si le estamos encontrando la vuelta a esto, por eso digo que sea preocupante, ¿no? Porque, o sea, todo esto es muy serio, estamos en medio de una pandemia, esto no es un chiste para nada, lamentablemente creciendo la cantidad de personas que están falleciendo y demás, entonces no es que estamos saliendo de un problema, estamos en el momento más duro del problema, o ni siquiera sabemos si estamos en el momento más duro, o todavía falta para llegar al momento más duro. Entonces todo esto está provocando que nos tengamos que preocupar, como Cora dijo bien al principio, por lo que estaba sucediendo. Ahora, miremos esto mismo que yo comenté recién, pero desde la perspectiva de los estudiantes, que son aquellos que nos preocupan y que preocupa particularmente a Generación Única, ¿no? Bueno, distintos estudiosos, gente que está reflexionando el tema, muchos docentes, básicamente piensan en que hay como 3 grandes grupos entre los estudiantes. Hay unos que están participando muy bien, o razonablemente bien, de las propuestas pedagógicas que se les hacen. En general, cuando esto pasa, después vuelvo sobre esto, es porque hay algún tipo de plataforma educativa que sostiene el proceso. Pero bueno, hay un debate muy profundo de cuántos son estos, ¿no? Porque una cosa es esta cuestión de que están conectados y bueno, hay discusión si es el 90, el 95, el 85, el 70, pero otra cosa es quiénes están pudiendo acompañar la propuesta pedagógica. Y ahí los números cambian muchísimo y cambian muchísimo como según las realidades territoriales, sociológicas, económicas, etcétera, etcétera. Entonces realmente ahí es donde pega más fuerte la desigualdad y donde está pasando lo que nos está preocupando mucho a muchos de nosotros. Después hay otro segundo grupo, que según yo creo es el más numeroso, es el que sostiene el vínculo, pero tiene pocos resultados pedagógicos. O sea, manda un WhatsApp, está en alguna reunión, participa de alguna forma. Para los docentes se vuelve a veces una pantallita, como ahora a veces con pantallas apagadas, entonces no saben ni le ven ni la cara, entonces no saben ni siquiera si están, suponen que están, pero no saben. Bueno, esto está pasando, y además muchísimos que no tienen conectividad, ¿no? Sabemos que ya seguramente esto aparecerá en alguna de las otras presentaciones, pero para decir un número grueso que surge de todas las últimas cosas, en Argentina hay 3,5 millones, hay 7 millones de hogares con estudiantes de educación básica, según las últimas informaciones, de las cuales la mitad no tienen una computadora que se puede destinar a educación en la casa. Con lo cual, la mitad de los hogares, por ahí tienen celular, pero no tienen una PC que puedan usar para cuestión educativa, con lo cual todo esto es un tema muy complejo. Y después están todos los que han perdido totalmente el vínculo con la escuela, que el promedio, la estimación que yo hago, es alrededor del 10%, que si fuera así son 400.000 estudiantes. Hay muchos que piensan que son más del 10%. Otros que dicen que son menos. Es un debate complejo de hacer, porque además toda la información que tenemos en este tiempo está mediada por las tecnologías, de los cuales es parte del problema, la dificultad del acceso a las tecnologías. Entonces, toda la información que tenemos, aún la mejor, tiene ese límite. Eso no las desvaloriza, pero sí nos tiene que hacer llamada la atención, de que no podemos llegar a todos de la misma forma. Entonces, la información mediada por TICs, en este caso, tiene sus límites en este contexto. Bueno, dicho esto, y en los 6 minutos que me quedan, para que Teresa esté contenta y todos tengamos nuestro tiempo para conversar como se debe. ¿Cuáles son los desafíos inmediatos que tenemos? ¿Cuáles son los temas que yo creo que tenemos que enfocar en esta segunda etapa, que es esta etapa de continuidad pedagógica, de acá hasta, pongámosle, cuando vuelvan a empezar las clases, que no sabemos bien cómo va a ser eso? Bueno, un desafío sin duda
es que tenemos que trabajar como país en políticas públicas para mejorar las condiciones de conectividad de nuestra población estudiantil. Cuando hablo de condiciones de conectividad, y uso a propósito esta expresión, porque incluyo la conectividad en cuanto a las redes y demás, y el equipamiento necesario para poder aprovechar esa conectividad. Hay que trabajar en las dos cuestiones. No quiero abrumarlos con cifras, no tiene sentido, pero sí creo que estamos, digamos, hay una necesidad muy grande de trabajar esto. Lamentablemente el Conectar Igualdad se desactivó, y eso tuvo sus consecuencias muy serias, que nadie imaginó que iba a suceder con esto, pero bueno, así son las cosas. La buena noticia, por ejemplo, es que hoy a la tarde se presenta el Plan Juana Manso a todos los gobernadores del país, que es el esfuerzo de reconstruir esto. Vamos a ver de qué se trata, yo no conozco los detalles, pero me parece que va en esta línea. Estoy seguro que va en esta línea, hay que ver con qué características. El segundo desafío, que me parece muy, muy fuerte, es que tenemos que articular formatos escolares para este tiempo. O sea, la verdad es que los docentes hicieron un trabajo impresionante de hacer lo que pudieron cada uno con su capacitación, con sus recursos, con sus posibilidades, con lo que conocían, con lo que sabían. A algunos les fue muy bien, a otros más o menos, y a otros les fue muy mal. No me voy a poner a dar detalles, pero todos sabemos de esto. El tema es que después las escuelas trataron de articular algunas propuestas que fueran más escolares, y se llegó a algunos modelos escolares de acompañamiento, pero yo creo que en este momento eso está como muy disperso. Y hay eso que uno diría en otra época, cada maestrito con su librito, hoy diríamos cada escuela con su librito de formato. Y me parece que tenemos que llegar a algunos formatos que sean validados como los mejores para que todos los aprovechemos y vayamos para adelante. O sea, está bueno haber permitido, y creo que soy lo más contrario al control y a cerrar nada, pero sí creo que hay que valorar lo que se hizo para ver qué cosa funciona mejor y cuál puede ser lo más adecuado. En lo personal, yo entiendo que necesitamos, como lo dije al principio, la conectividad, pero si no la tenemos no podemos bajar los brazos. Y no podemos pensar que la escuela tiene que bajar los brazos frente a una situación en donde no hay conectividad. Y hay que buscar otros formatos válidos y que sirvan para eso. Hay provincias que han hecho cuadernillos, guías, hay distintas cosas que se están haciendo, pero mi sensación es que un desafío es tratar de consolidar modelos que se adapten a las distintas realidades. También creo que otro desafío es que hay que ser muy valientes para decidir. En estos formatos nuevos que vienen, que son formatos mixtos, que son formatos híbridos, donde va a haber tiempo presencial y tiempo en las casas, y tiempo de trabajo virtual y tiempo de trabajo con algún docente, va a haber que decidir qué hay que hacer cuando estén los docentes y los chicos juntos, y qué puede quedar para hacer virtualmente. Y esa es una decisión que, además de que tiene que ser inteligente pedagógicamente, tiene que ser valiente, porque va a tocar cosas que cuesta tocar. Nosotros estamos viendo la demanda gigantesca que hay de volver al vínculo, de volver al encuentro, de volver a la presencia. Y eso hace que va a condicionar los momentos en donde se den esos momentos de encuentro. Entonces, cuando nos encontremos, los que puedan encontrarse con sus docentes, tienen que pensar bien cómo aprovechan ese tiempo, que va a ser pequeño y que va a ser además para lanzar todo el trabajo que hay que hacer en las casas. Entonces, me parece que es un desafío inmenso que tiene que ver también con lo que yo decía antes de los formatos. Por otra parte, creo que el cuarto desafío que yo señalaría es que tenemos que llegar a todos los estudiantes, estén donde estén. O sea, nosotros no podemos dejar de lado a los que se desvincularon, y tampoco podemos esperar esto pensando en cuándo vamos a volver. Yo estoy sintiendo dentro del sistema educativo una especie de cuándo vamos a volver, casi como una esperanza mítica ahí, cuando vayamos a volver. Y la verdad es que ahora tenemos que volver, ahora estamos, las escuelas están funcionando, tenemos que volver ahora a nuestros estudiantes, particularmente aquellos con los que se perdió el vínculo. Y tenemos que volver a encontrarnos con ellos. Para eso el desafío me parece que es trabajar, no solamente los docentes, también con los estudiantes, y ahí fortalezco la idea de armar centro estudiante, cuerpo de delegados, para poder llegar a los estudiantes, porque mientras nosotros por ahí estamos en nuestras casas, por salud, por cuidar a nuestros hijos, por un montón de cosas, los estudiantes hoy se están encontrando. Entonces, ahí hay una contradicción que tenemos que estar atentos. Entonces, hay que trabajar con los estudiantes, hay que trabajar con las familias.
Y quiero terminar ya acá agradeciéndoles a todos. Estuve un poco como una moto, muy rápido, pero quería presentar este panorama que espero les sirva a los colegas también para su propia presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias en primer lugar por el tiempo impecable. Traes estos desafíos que creo que nos ayudan a la conversación y a la reflexión. Ya hay algunos comentarios en el chat. Vuelvo a decirles que vamos a hacer esa ronda de preguntas. Las preguntas las van poniendo en el chat como para ir pensando un poco esa segunda ronda. Hablaste de estas fases de caos creativo, la primera, este primer momento, articular los formatos, que creo que es uno de los desafíos que más profundos en ese sentido, y hablaste también de esto que ya tuvo repercusión en el chat, de ser valientes, ¿no? Creo que es una hermosa idea como para construir el futuro y construir la esperanza, y finalizaste con esta idea de la participación estudiantil, los centros, esto de escuchar al sentido de todo lo que estamos haciendo, recuperar a aquellos que han quedado afuera, que vamos a perder seguramente, cómo hacemos para que estén dentro del sistema educativo, en definitiva garantizando sus derechos. Y ahora viene un tema sumamente potente, que habla, yo lo diría desde este lugar, de cómo crear también estos futuros relevantes para nuestros adolescentes, para nuestros jóvenes, en la línea fundamental de hacer escuela como generar y garantizar estos derechos. Y estos futuros relevantes que van a tener que ver también con construir en estos jóvenes, en estos adolescentes, lo que serían sus propios proyectos vitales, ¿no? Personales, sociales, académicos, profesionales. Y para esto hemos invitado a dos expositores, a dos especialistas de la Organización Internacional del Trabajo, Gustavo Ponce y María Eugenia Figueroa, a quienes voy a presentar y dar la palabra inmediatamente. Gustavo es psicólogo de la Universidad de Buenos Aires, especialista en problemáticas sociales infanto-juveniles, cuenta con amplia experiencia profesional en proyectos y programas dirigidos hacia la infancia. Ejerció la docencia universitaria en la Facultad de Psicología de la Universidad de El Salvador, en la Tecnicatura de Minoridad y Familia de la Universidad de Lomas de Zamora y en las carreras de trabajo social. Es docente en la cátedra itinerante del Pacto Global. También María Eugenia Figueroa, que nos acompaña, es especialista en desarrollo rural y coordinadora nacional del proyecto Offside de la OIT, para la prevención y erradicación del trabajo infantil en el sector agropecuario. Antes de unirse a la OIT, María Eugenia ha trabajado para la FAO, Argentina y Colombia en temas de desarrollo económico y productivo y en temas vinculados al desarrollo agrario. Les voy a dar la palabra en relación con preguntar o problematizar qué tipo de experiencias ustedes están realizando para garantizar los derechos de los y las adolescentes, para acceder a la educación y a un empleo digno, y en esto que planteé al comienzo, de los futuros relevantes. Adelante, Gustavo. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias Cora, María Teresa, todos los colegas de Generación Única, y bueno, y al panel obviamente, a los colegas del panel y a todos los participantes. Bueno, frente a la primera pregunta, voy a tratar de dar un marco general, y mi colega Eugenia Figueroa va a ir a algo bien concreto, que es las acciones del programa sobre trabajo, prevención y erradicación del trabajo infantil en el agro. Lo primero que quiero decir, y no es por sacar los pies del plato, como se dice, bueno, a veces soy bastante poco académico cuando hablo, decía que lo primero que quería señalar es que en realidad nosotros no garantizamos este derecho, digamos, de acceso a la educación, sino que es el Estado quien debe garantizarlo, y nosotros lo que hacemos es brindar apoyo y asistencia técnica a los gobiernos, a los empleadores y a los trabajadores que ratifican los convenios de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, los cuales tiende justamente a mejorar y a crear condiciones de trabajo decente para los adultos. En ese marco,
quiero pasar por cosas muy básicas, pero digo, para ver de dónde estamos partiendo. A nivel internacional existe algo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, y una de esas metas es justamente lograr el trabajo decente para los adultos y los adolescentes que están en condiciones de trabajar. ¿Y cómo se mide el trabajo decente? Bueno, de varios modos, pero uno de los modos en los que se mide es que no haya trabajo infantil o trabajo forzoso en esas cadenas de valor. Entonces, una gran meta a nivel global es erradicar el trabajo infantil y el trabajo forzoso, que es lo que se llama la meta 8.7, y si vamos un nivel, bueno, y eso es para el 2025, estamos un poquito tarde, en América Latina y el Caribe hay más de 10 millones de chicos y chicas que trabajan y adolescentes. Y en el país hay un 10% de 5 a 15 años, el 10% de los niños y niñas trabajan, y si vamos al ámbito agropecuario, es el doble, es casi el 20%. Entonces, para contrastar bien estas cuestiones, hay una normativa internacional, hay convenios que establecen edades mínimas de admisión al empleo, y situaciones en las que sí pueden trabajar los adolescentes, con algo que se llama trabajo adolescente protegido. En la Argentina, esto ocurre a partir de los 16 años. Esta edad se subió, antes era 14, y claramente, y por debajo de la edad mínima de admisión al empleo, todo el trabajo infantil está prohibido. Eso no quiere decir que, no sé, que nuestros hijos puedan ayudarnos a levantar la mesa, no se trata o tender una cama, no se trata de eso, se trata de actividades que le insumen muchísimo tiempo, que son responsabilidades de adultos, como preparar la comida para los hermanos, como llevarlos al centro de salud más cercano, cómo ir con sus padres a levantar la cosecha, cómo darle de comer a los animales, cómo trabajar en la construcción, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de ese tipo de trabajo. Hay muchos trabajos, hay un trabajo infantil doméstico, un trabajo para el autoconsumo y un trabajo para el mercado. ¿Qué es lo que sabemos hasta hoy y qué es una verdad para nosotros indiscutible? Sin embargo, hay mucha gente que no está de acuerdo en esto, que es que el trabajo infantil, el ingreso temprano al mercado del trabajo, dificulta la trayectoria educativa. Esto que parece tan simple y tan obvio, bueno, sin embargo, digamos, si bien hay políticas de Estado para poder justamente armonizar estas dos trayectorias y que la trayectoria laboral no pese e interrumpa la trayectoria educativa y de aprendizaje, esto no es la realidad argentina. Si vamos a números vinculados a lo que es el trabajo de los adolescentes que trabajan, la mayoría no lo hacen en las condiciones de protección. ¿Cuáles serían las condiciones de protección? Aquellas que no interfieran con la trayectoria educativa, en primer lugar, condiciones de trabajo nocturno, trabajo en altura, trabajo con herramientas de corte, trabajo con pesticidas. Entonces, o trabajo en tareas peligrosas como es la construcción o muchísimas de las tareas vinculadas al agro. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que nosotros, decía que brindamos apoyo a los países? Bueno, hay una cuestión que por ahí es un poco técnica, pero que se llama listado de trabajo infantil peligroso, que el país tiene que revisar, y es un compromiso del país cuando ratifica uno de los convenios de la OIT, que es el convenio 182. Ese listado, hoy es un listado, diríamos, bastante poco práctico. El país demoró 10 años en sacar ese listado, a pesar de haber ratificado el convenio, o sea, estaba con una deuda importante, y eso es lo que les permite justamente a los empleadores ver justamente en qué condiciones los adolescentes podrían trabajar y en qué no.
me quedé, bueno, ya sin tiempo. Digo 2 cositas más y le paso la palabra a Eugenia, así... Gracias, gracias Gustavo. Perdón, 2 cositas más nomás. Sí. Bueno, existe una de las cosas concretas que hacemos. Hay algo que se llama modelo de identificación de riesgo de trabajo infantil, que es un mapa donde hemos establecido, digamos, junto con la CEPAL y a pedido del gobierno argentino, digamos, el riesgo por distrito. Esta información está disponible tanto en el Ministerio de Trabajo como en la página de la OIT, y lo que permite es ver como las zonas más problemáticas o con mayor probabilidad de riesgo de que exista trabajo infantil. Por lo tanto, hay una herramienta muy concreta para los gobiernos para orientar sus acciones, y esto hay que cruzarlo justamente también con el tema de los índices de repitencia, etcétera, etcétera, ¿no? Después, otra cuestión muy concreta es que estamos trabajando con el tema de las cadenas de valor, y ahí va a explicar más Eugenia, pero hay algo que se llama Red de Empresas contra el Trabajo Infantil, que estamos apoyando desde hace mucho tiempo, y hemos compartido experiencias, y se ha trabajado, digamos, con lo que es la subcontratación, porque la mayoría del trabajo infantil no lo encontramos generalmente en las grandes empresas, sino en el ámbito más de una economía doméstica. Bueno, corto acá para darle, y el último es el tema de la trata, la vinculación del trabajo infantil y la trata, y el trabajo forzoso. Bueno, me quedé sin tiempo, se lo paso a Eugenia, así va el tema del programa. Gracias Gustavo, y le vamos a pedir a Eugenia que tome la palabra, y que por favor mantengamos el tema del tiempo. Después en todo caso hacemos una vuelta como para terminar de profundizar. Muchísimas gracias. Gracias María Teresa, bueno, Cora, Virginia, todos los colegas que están en el panel, a Gustavo que me precedió, y a todos los asistentes de este seminario, y muchas gracias a Generación Única por dar estos espacios de diálogo y habernos invitado. Bueno, para complementar un poco lo que mencionaba Gustavo, y fundamentalmente el proyecto que yo coordino aquí en Argentina para prevención y erradicación del trabajo infantil, me gustaría hacer un brevísimo contexto de que OIT Argentina acompaña el trabajo decente en la agricultura, como para nosotros es un requisito fundamental, ¿no?, para reducir la pobreza, proteger todas las cuestiones que hacen a los recursos naturales y estimular el crecimiento económico en las zonas rurales de Argentina. Como saben, el sector agropecuario es una importantísima fuente de empleo e ingresos, en particular para todo lo que es América Latina y Caribe, y fundamentalmente en Argentina por la heterogeneidad productiva que nosotros tenemos en nuestro país. Sin embargo, hoy los trabajadores agrícolas enfrentan distintos déficits que hacen al trabajo decente, y trabajan por salarios escasos, o tienen ingresos escasos, que muchas veces trabajan además en condiciones peligrosas. En ese marco, el empleo en el sector rural presenta un alto grado de informalidad, y afecta aproximadamente al 65% de los trabajadores, especialmente a estos trabajadores agrícolas temporarios y asalariados, con lo cual lograr un trabajo decente, sostenible en la economía rural para nosotros requiere de medidas urgentes que estamos abordando de manera integral con las distintas instituciones. Tomando un poco algunas cuestiones que mencionó Gustavo respecto del trabajo infantil, en efecto, han habido avances notables en materia de lo que tiene que ver con trabajo infantil en nuestro país, pero aún hoy hay 700.000 niños y niñas que trabajan. Esto es un aproximado de casi 11 estadios de River llenos de chicos que trabajan. Para los adolescentes hablamos de 400.000 niños, de chicos y chicas, y en el sector rural son aproximadamente 84.000. Todos estos datos son pre-pandemia.
Para nosotros poner en agenda todos estos temas y promover acciones conjuntas con las instituciones vinculadas al sector agropecuario ha sido un logro en sí. Te perdimos, Eugenia. ¿Hola? Hola, sí, te perdimos. Volvé a hablar, a ver si. Podemos, ¿Ahora? a ver ahora, sacamos las cámaras, a ver si. Les pido que saquemos las cámaras, a ver si ella puede conectarse mejor. A ver ahora, Eugenia. ¿Me escuchan? Sí. María Teresa, querés que apague mi cámara? Porque yo A ver, tengo mala conexión a probá internet. apagando tu cámara, sí, La apago. para los minutos que quedan. Perfecto. ¿Por ahí me escuchan mejor? Sí, dale, perfecto. Perfecto. No sé hasta dónde me escucharon antes, pero bueno, ya voy directamente al tema de las acciones que estamos desarrollando desde el proyecto Offside, que como les dije es un proyecto para la prevención y erradicación del trabajo infantil en el sector agropecuario. Este proyecto, todas las acciones que tenemos se encuentran orientadas a fortalecer y profundizar la implementación del Plan Nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente 2018-2022. Es un proyecto de cooperación al desarrollo a 4 años, comenzamos el año pasado y finalizamos en 2022. Junta una red de más de 30 instituciones del sistema agroalimentario argentino, que como les dije anteriormente, las cuestiones que son inherentes al trabajo infantil y al trabajo adolescente eran una gran deuda pendiente en el sector, y gracias a este proyecto y a la red de instituciones que somos, bueno, estamos trabajando para promover la erradicación y prevención del trabajo infantil en el agro. Este proyecto se basa en 4 estrategias generales, como lo son la generación de conocimiento, la incidencia política, generación de capacidades y estrategias de intervención. Todo esto básicamente es entender qué es lo que sucede en los distintos territorios, comprender cuál es esa realidad y generar políticas y programas que estén en línea con estas necesidades. Nosotros creemos que el trabajo decente es el motor impulsor del desarrollo del medio rural, y contribuye obviamente a aumentar la productividad, índice físico, generar mayores ingresos, asegurando la sostenibilidad de los sistemas de producción agroalimentarios en el conjunto, ¿no? En cada uno de los eslabones de estas cadenas. Particularmente trabajamos en 3 grandes cadenas, que son ajo, tomate y algodón. Independientemente de estas cadenas de valor, también trabajamos en otras. Ahora estamos haciendo estudios en la cadena vitivinícola, en agua, vamos a hacer estudios para todo lo que son centros de cuidado. Tenemos una agenda muy, muy amplia, así que los invito a todos a que puedan ingresar a la página de la OIT de Argentina y puedan ver las cuestiones que estamos desarrollando desde Offside y también otras plataformas dentro de la oficina de país. Y ya para ir cerrando, bueno, considero que estas instancias de intercambio y diálogo nos permiten generar mecanismos de articulación para promover políticas y programas que sean coherentes, ¿no?, con la realidad que se vive en los distintos territorios. Contar con un proyecto de las características de GENU, que es una alianza multisectorial para garantizar la educación secundaria en contextos rurales, es clave. Por supuesto que nos queda un largo camino, largo y arduo para recorrer, y más en este contexto de pandemia. Seguir coordinándonos para que los jóvenes rurales de nuestro país tengan acceso a educación de calidad y a un empleo digno. Así que bueno, muchas gracias y perdón mis temas de conexión.
Muchísimas gracias, Eugenia, muy clara la propuesta, ya ha habido reacciones de nuestros participantes. Les quería contar que además de los 144 que estamos sincrónicamente conectados en este momento, hay más de 300 participantes que forman parte de esta comunidad hoy del webinar, y que aclararles además, como puse en el chat, que esto queda grabado y va a ser compartido para que puedan amplificar esta conversación, que me parece que estos tiempos necesitan de puentes, de redes, de trabajos conjuntos. Voy a darle la palabra a Juan Diego Alonso. Juan Diego es economista senior de la División de Educación para América Latina y Caribe del Grupo Banco Mundial. En la actualidad se encuentra basado en la Oficina Regional de Buenos Aires, cubriendo Paraguay y Argentina. Juan Diego tiene 14 años de experiencia liderando o apoyando el diálogo de política en materia educativa para el Banco Mundial, con experiencia en más de 20 países de 3 continentes, África, Europa del Este y América. Voy a darle la palabra directamente a Juan Diego para que pueda acompañarnos en estas reflexiones y en esta intervención acerca de las sinergias, ¿no?, que se pueden generar entre los distintos actores en esta idea de plataforma multisectorial para poder mejorar la educación, para poder garantizar los derechos, en esto que algunos de los participantes ya están poniendo en el chat en relación a la importancia de construir estos diálogos multisectoriales para poder fortalecer y pensar las políticas públicas. Adelante, Juan Diego. Gracias, María Teresa. Voy a compartir mi pantalla entonces, si me permiten. ¿Me confirman que la pueden ver? Sí, está bien. Bueno, este trabajo que voy a presentar es un poco, está elaborado por mi persona y por Juan Martín Berridi, y trata de tocar temas que son clave para nosotros en el marco de lo que llamamos capital humano. Y entonces enmarcamos el análisis de la educación secundaria en ese marco. Básicamente voy a tocar 5 temas muy rápidamente por el tema del tiempo, que son, el primero, ¿qué es el proyecto de capital humano? El segundo, un poco dimensionar el sistema de educación secundaria en Argentina y cuáles son los principales desafíos y ponerle alguna cara, algunos números importantes. ¿Qué respuesta estamos teniendo desde nuestra institución? ¿Qué ha generado la pandemia y su impacto en el sistema? Y algunos mensajes clave que espero puedan responder a la pregunta que formulaste, María Teresa. Lo primero que queremos explicar es que el Banco Mundial hace 2 años aproximadamente lanzó el proyecto de capital humano. Por capital humano se entiende el conjunto de conocimientos, habilidades que uno va adquiriendo en la vida, también condicionado por el estado de salud, que permite acumular a lo largo de la vida de una persona una serie de precisamente capital que le permite desarrollar el máximo potencial como miembro de la sociedad. Este proyecto de capital humano, como pueden ver acá, lo que busca es concientizar a los países sobre la importancia de las inversiones en educación y en salud en particular, y tiene un índice que con eso buscamos de algún modo darle un número a esto, que busca cuantificar cuál es la contribución de ese capital humano a la productividad de la próxima generación. Evidentemente, solo para que ustedes vean, no voy a entrar en la parte técnica porque no quiero extenderme, pero para que vean qué es lo que compone el índice de capital humano, van a ver que se vincula totalmente con el objetivo del webinar, en el sentido de que los años de escolaridad esperado y los resultados del aprendizaje son un elemento fundamental del índice de capital humano, y por ende nosotros creamos una medida que se llama años de escolaridad ajustados por la calidad de lo que se aprende, con lo cual la terminalidad de la escuela secundaria es clave en este sentido. Solo para darles algunos números muy rápidamente, Argentina se ubica en un valor del 60%. ¿Qué significa eso? Que un individuo promedio que hoy nace en Argentina se espera que alcance aproximadamente el 60% de su potencial, dadas las condiciones que hoy tenemos en el sistema educativo y las condiciones de salud que prevalecen hoy a la fecha. Solo para que vean que Argentina tiene un desarrollo un poquito superior a la mediana de Latinoamérica, pero inferior todavía a algunos países del continente, y en el tramo de ingresos entre medios altos y medios bajos, como pueden ver ahí.
Si ahora pasamos al tema de qué es el sistema de educación secundaria, me gustaría mencionarlo para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. El sistema de educación, como ustedes saben, depende principalmente del financiamiento del nivel provincial, no tanto en financiamiento como administración, pero significa cosas distintas para el 50% de las provincias. Como ustedes saben, hay exactamente 12 distritos subnacionales o provincias que tienen 6 años de primaria y 6 secundaria, otros tienen 7 y 5. Esto origina una pequeña discrepancia. Estamos hablando de un sistema con 3 millones, casi 4 millones de estudiantes, 11.700 unidades educativas y 238.000 cargos docentes, un sistema que básicamente 2 de cada 3 unidades educativas es pública y en el cual 21% del total de unidades educativas son rurales, a pesar de que son solo el 8% de la población de estudiantes. Pero en la educación secundaria tenemos que ver el principal problema, que es el de la deserción escolar. Y quiero darles algunos números para que se nos pueda grabar la magnitud de los problemas que hoy tenemos. El primero es que el 27% de la población de chicos de 12 a 17 años hoy se encuentra fuera del sistema educativo. Esto significa que hoy tenemos 1.200.000 adolescentes que no están yendo a ningún tipo de educación de tipo secundaria para el rango etario que estamos hablando. La tasa de abandono interanual del secundario es de 2.4%, lo cual quiere decir que a este 1.200.000 se le suman 100.000 estudiantes más por año que se nos caen de la escuela secundaria. Esta tasa de abandono interanual es muy diferente en nivel rural, donde es 4.1%, que el nivel urbano, que es 2.3%. Si comparamos los niveles de inversión, esto voy a explicarlo muy rápidamente porque es un poco técnico, pero voy a ser muy, muy rápido. Básicamente, lo que tenemos acá, lo que quisimos comparar es cuánto se invierte de menos a más, y qué niveles se obtienen de resultados. De más a menos, porque obviamente la tasa de abandono escolar es cuanto más es peor. Y básicamente, si algún país cae en este cuadrante, tiene una alta inversión con bajos resultados. Y si cae aquí, tiene alta inversión con altos resultados. Argentina tiene una inversión promedio muy por encima de la media de América Latina. Sin embargo, fíjense que solamente para ver el tema de deserción escolar, podríamos tener casi los niveles de México por la mitad de la inversión. O por la misma casi inversión, la mitad de la deserción escolar que hoy tiene Chile. Solo para tomar algunos valores. Pero la deserción escolar no es todo, también es la calidad. Entonces, de nuevo, acá hay mucha información, yo me voy a centrar solamente en dos cositas. Primero, que el desempeño argentino en las evaluaciones PISA, que digamos se dieron para varios países de América Latina que participaron en la última del 2018, es inferior a la media de la región, fíjense el promedio ahí y dónde está Argentina ubicada. Básicamente 52% de los chicos de 15 años hoy en Argentina tienen conocimientos inferiores al básico en las materias de ciencia, lectura y matemática en líneas generales. Solo para poner un número a esto, ¿qué significa este número? 40 puntos de PISA equivalen aproximadamente a un año escolar, a un año lectivo. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, la diferencia que nos lleva a Chile es de 50 puntos de PISA, y eso significa que nos llevan un año y cuarto, un año y un trimestre, es lo que le lleva en términos de diferencia en calidad el chico promedio chileno de 15 años respecto de él o la adolescente promedio de la Argentina. Acá podemos ver también que, por ejemplo, en el año 2000, la misma prueba de PISA mostraba que 30% de los chicos, casi 31%, tenía conocimientos superiores al básico. Hoy es solamente 22% en las últimas pruebas. Y con grandes diferencias entre, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires y Tucumán, donde hay 60 puntos de diferencia para las tres áreas. 60 puntos, de nuevo, es un año y medio escolar de diferencia en términos de calidad. Si yo esto lo vuelvo a poner en términos de inversión, de nuevo con el cuadrito este que hicieron, ya me muestra que cuando pongo acá la calidad de la educación medida por los saberes, ¿no? El porcentaje de adolescentes de 15 años con niveles de competencias no satisfactorias en lenguaje, ¿no? Medido a este lado, versus la inversión por estudiante del nivel secundario a nivel público, encuentro que Argentina se encuentra en el cuadrante de alta inversión, pero bajos resultados, en esta métrica en particular. Y de nuevo, con la mitad de la inversión podría lograr muchos mejores resultados como los que logra México, o, mejor dicho, con la misma cantidad de inversión, muchos mejores resultados como los que logra Chile. El Banco Mundial, perdonen, tengo que admitir porque, ok. En respecto de la respuesta que hemos... Disculpame, Juan Diego, Sí. mirá por favor el tema del tiempo, te lo pido.
Sí, cómo no. La respuesta que hemos tenido frente a este diagnóstico que hemos encontrado es básicamente de tipo financiera. Hemos estado apoyando la educación rural desde 2006, en los últimos 14 años, con alrededor de 400 millones de dólares. Y ahora tenemos un nuevo programa de mejoramiento de la inclusión en educación secundaria y terciaria, que es en particular de 341 millones de dólares. Este, sobre todo, financia becas de apoyo a estudiantes para que puedan terminar la secundaria. Y también tenemos un programa de asistencia técnica no reembolsable de trabajo en provincias. En aras del tiempo voy a saltearme los detalles de las dos que siguen para poder centrarme en el nuevo escenario que generó la pandemia del COVID-19. Y de nuevo, la respuesta del banco ha sido una respuesta de tipo analítica, en el sentido de tratar de entender y diagnosticar este problema, con un marco de reapertura de escuelas, que se trabajó conjuntamente con UNICEF, UNESCO y el Programa Mundial de Alimentos, y con un análisis de qué va a generar esto en la escuela secundaria y cómo podemos simular los problemas que vamos a encontrar y los efectos. Básicamente la respuesta nuestra ha estado en torno de 3 elementos: la mitigación de la crisis mientras las escuelas están cerradas, la continuidad educativa una vez que se comiencen a reabrir parcialmente las escuelas, como ya está pasando en Formosa, Catamarca y San Juan, y oportunidades de reforma para mejorar el sistema en largo plazo. Nuevamente, no voy a entrar en detalle por un tema de tiempo, y, si me perdonan, le voy a entrar en esto. Esto es un simulador de las pérdidas de aprendizaje que le llamamos con resultados preliminares para Argentina. Básicamente el efecto de la pandemia por cada, fíjense, este es un gráfico muy sencillo, estos son la cantidad de días sin clases presenciales, y esto es cómo se van perdiendo el aprendizaje a medida que pasa el tiempo para el quintil más pobre versus el quintil más rico. Y ustedes pueden ver cómo en la medida que se va profundizando el tiempo sin clase, se va profundizando esta brecha. Otras cosas importantes para destacar es que estamos estimando un crecimiento de la deserción escolar del 10%, solo en este año, y una caída de los puntos de una futura prueba PISA de 20 puntos, que es aproximadamente medio año escolar. Estos son resultados importantes que nos llevan a unos mensajes clave final, que son los siguientes. De nuevo, estamos hablando de un universo de 1.300.000 chicos, 1.200.000 fuera, 100.000 por año que se nos caen, una calidad de la educación muy inferior al promedio del LAC, y aún lejos de otros países con similares niveles de inversión en América Latina, inversión por estudiante. Un tema clave, que es que la pandemia tendrá efectos permanentes sobre el capital humano. De nuevo, la deserción escolar crecería un 10%, estamos estimando inclusive que las brechas socioeconómicas se incrementarían. Y finalmente, para cerrar, quiero decir que terminar la escuela secundaria es un derecho humano definitivo y es una característica fundamental para la creación de capital humano de un país. Vimos que los años de escolaridad son clave, pero los años de escolaridad no son suficientes. Para asegurar que todos los adolescentes del país terminen la secundaria no es suficiente si no tenemos garantizado la calidad de lo que están aprendiendo. Por eso la pandemia nos urge a que actuemos ya, porque por lo que estamos viendo con el banco, nos encontramos en que todas las brechas de aprendizaje que tenemos en el secundario y las de terminalidad se van a incrementar. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Diego. Bueno, se ha generado un buen debate en el chat, como estamos leyendo. Voy a plantear algunos de los temas que han surgido. En primer lugar, Alberto, hay una reflexión, porque en realidad yo creo que como estamos claramente entre colegas, entre especialistas, entre comunidad educativa, hay muchas posiciones vinculadas con las exposiciones de cada uno de ustedes. Voy a tomar una primera pregunta que planteó Anabela en relación, una reflexión para Alberto en relación con qué deberíamos sumar, ¿no?, para generar estos espacios intersectoriales que vos planteabas, con estos desafíos que claramente se presentan. Después también Marisa Giuliani habló de un tema en su reflexión sobre la redistribución de recursos necesarios hacia los estudiantes y también hacia, por supuesto, las familias y la comunidad educativa. Después hubo algunas reflexiones también sobre lo que plantearon Gustavo y Eugenia,
en relación, además de agradecer el aporte, te agradezco, Gustavo, que pusiste el link en el chat para que lo tengan, acerca de la importancia del trabajo digno, y inclusive hubo comentarios del tema del trabajo en las cosechas, porque tenemos en este momento en el webinar representantes de las SRTIC y de las escuelas rurales, así que aquí hubo también una reflexión. Y también hubo debate en relación con el aporte de Juan Diego, en relación con la fuente de datos, ¿no? En relación con estos números que vos traés. También María del Carmen Pérez trajo esto de la definición de qué hablamos con calidad educativa, y si calidad educativa se puede definir según lo que Juan Diego traía. Y también preguntas como Florencia Bañato, que participó diciendo de dónde salen estas estadísticas, ¿no? Me parece que ahí hay una cuestión polémica por parte de este grupo en relación con plantear esto a Juan Diego, para que nos explique, y también hay cuestionamientos acerca de algunas de las afirmaciones, por ejemplo, en relación con el concepto de deserción, ¿no? También hubo esto en el chat, donde se pone en cuestión si los alumnos abandonan por sí mismos, o si es un tema de política pública, agrego yo, o de el sistema educativo, y qué pasa con lo que, voy a traer lo que Alberto dice de los formatos escolares también, en relación a esta brecha de expectativas entre lo que los estudiantes están necesitando y lo que la oferta educativa le está ofreciendo. Bueno, está claramente muy potente el diálogo y la conversación. Yo creo que acá, bueno, además Estela traía, y lo estoy leyendo en este momento, me van a disculpar, Estela trae también, Estela dice, Estela Escandel, ¿podríamos alguna vez dejar de asimilar calidad con resultados de aprendizaje? Y ella toma las dimensiones de la UNESCO en relación a calidad como un proceso mucho más integral, esto lo estoy agregando yo, pero también Gustavo suma, también para despejar la visión romántica de lo positivo que los niños trabajen, los invitamos a escuchar testimonios de adultos que trabajaron siendo niños. Está sumando también este debate, y te agradezco muchísimo, Gustavo, para también tener evidencia acerca de lo que estamos conversando. Yo diría, bueno, le doy la palabra a Alberto para la última ronda de conversación, para que puedan sumar a esto que se está convirtiendo en un espacio muy, muy potente en relación a la construcción de la política pública, a las visiones, a los desafíos que tenemos, que no son solamente desafíos de conectividad como plantea Alberto, pero creo que ese es uno de los desafíos más importantes que hoy tenemos, pero también son estos desafíos de índole más pedagógica y de política pública. Adelante, Alberto. Gracias, Teresa. A ver, este es un debate abierto que excede todo nuestro webinar de hoy. Es el debate de la educación en el mundo, en todos los campos. Ustedes van a un congreso internacional con lo que sea y aparece este debate, y van a una escuela chiquita en un lugar y está este debate en la sala de profesores, con sus formatos. Pero en definitiva es el mismo debate, a veces con más tecnicismo, a veces con lenguaje más llano, y a veces con los problemas concretos que pasan adentro del aula. Yo para nada lo puedo saldar. Sí puedo tomar postura frente a este debate, y a mí me gusta siempre tomar postura, no me gusta quedar como una especie de técnico que quiere quedar bien con todo el mundo, no es mi estilo. Yo me inclino siempre por mirar las cuestiones que hacen a lo que para mí es la calidad de educación. Y yo siempre digo que mi gran objetivo es que formemos personas buenas, personas que pueden construir comunidad, personas que son solidarias, personas que se comprometen con los otros. Entonces, ese objetivo, que para mí es el fundamental, marca todo lo demás. A la hora de la verdad, no estoy pensando en que mi estudiante tiene que ser exitoso en términos ni de dinero, ni de poder, ni de ubicación, sino que tiene que ser exitoso en cuanto es una persona que en su entorno es querible y puede construir una vida buena para todos los que lo rodean. Pero esa es mi perspectiva, yo sé que hay muchos que no comparten esto. Esa es la educación que yo elegí para mis hijos, y la que le quiero dar y la que le quise dar. Es la que hace que esté donde esté. Y es la que hoy entiendo que
UNICEF me invite a hablar, porque ellos saben bien lo que yo pienso. Entonces, yo pienso en eso, y cuando pienso en los chicos de las comunidades, pienso en esa perspectiva. Pero eso no implica que no tenemos que luchar por una buena educación, porque ahí también se juega esa buena educación. Porque para que estos chicos vivan eso, necesitamos buenos docentes que también hacen esas opciones de vida. Estas cosas no son las que mide PISA, no las puede medir. No, esto no quiere decir que esté en contra de lo que PISA mide. Digo, PISA no mide estas cosas. Estas cosas se miden de otra manera, y por ejemplo nosotros estamos trabajando en un mecanismo de autoevaluación para las escuelas que se llama Hojas de Ruta, que ayuda a que las escuelas se puedan evaluar con esta perspectiva. Y eso lo estamos construyendo con directivos de la escuela de todo el país. Es como una forma distinta de hacerlo, pero es otra forma. Entonces no quiero desvalorizar lo otro, que me parece también muy interesante a tener en cuenta, pero yo comparto con ustedes de dónde me paro. Yo quiero una educación, y es lo que digo cuando estoy en las reuniones del Consejo de Calidad Educativa, en donde algunos pensamos así y muchos piensan distinto. Pero bueno, trato de representar la voz de muchos que piensan esto, de muchos docentes, de muchos chicos, de muchos padres, de muchos directivos, porque esto no es solamente algunos, pero no son todos. Otros hacen otras opciones y prefieren otras cosas, y están pensando que el gran éxito de educación es tener un estudiante que juegue en el Real Madrid o que sea gerente de la Coca-Cola. Yo nunca tuve eso como objetivo mío como educador. Yo quiero que mis estudiantes sean personas buenas, que construyan en sus comunidades, que construyan mundos mejores y que piensen en los demás cuando tienen que hacer sus propias opciones. Que cuiden el planeta, que cuiden la naturaleza, que estén en esa actitud. Ese es el tipo de personas que yo quiero formar. Pero bueno, les vuelvo a decir, no quiero imponérselo a nadie, sí transmitirle mis propias convicciones al respecto. Gracias, Alberto. Le doy la palabra a Gustavo y a Eugenia acerca de lo que está sucediendo en el debate. También que tomen, de agradecer nuevamente porque siguen poniendo links con información muy relevante, y también contarles que, bueno, vamos a tener, por supuesto, este webinar grabado y vamos a compartirlo con todos para poder también seguir en este debate que no está cerrado, que es un debate abierto y que, tal como dijo Alberto, es necesario la participación. Así que, bueno, Gustavo y Eugenia, si quieren retomar en esta idea de los desafíos y de algunas de las cuestiones que se han planteado. Sí, bueno, lo primero son aplausos para Alberto. Coincido 100% con lo que plantea, sobre todo de la dimensión humana, de rescatar eso. Es lo central en las políticas públicas, o debería serlo, y de ningún modo estoy diciendo que las estadísticas o las mediciones haya que dejarlas de lado. Pero, digo, tener esa calidad de exposiciones y esa perspectiva me parece que es la que nunca se debe perder. Dos reflexiones nada más y le paso la palabra a Eugenia. La primera, solamente aquello que se ve como problema se puede cambiar. Yo puedo caminar con una piedra en el zapato y si la piedra no me molesta, caminar toda la vida. El trabajo infantil está desde las primeras discusiones en 1920 sobre los niños de hijos inmigrantes, de los inquilinatos, del niño canicita, la asociación o sea, estaba la idea del niño bueno, generación del 80, guardapolvo blanco, que servía al modelo, y aquel otro niño que estaba por fuera. Hoy esos niños siguen quedando por fuera. Digo, el trabajo infantil es algo que no se trata de condenarlo, se trata de modificarlo. Y por eso digo que las políticas públicas tienen que ser centrales en darle al niño responsabilidades de niños, y ejercicio de derechos de niños, nada más. El trabajo infantil es una responsabilidad de adultos, el mundo del trabajo es algo del mundo de los adultos, y en la medida que ingresa tempranamente, realmente aplasta ¿Qué no tengo que poner a la mesa? ¿Más? todo el desarrollo y las capacidades de los niños. Bueno, la segunda cuestión, digo, escuchen esos relatos, por favor, de las campañas 100 años, 100 voces, porque ahí le preguntamos a los adultos que trabajaron siendo niños, bueno, ¿qué es lo que pasaba? Y realmente
un niño generalmente trata de no culpabilizar a sus padres y de considerarlo ayuda, pero esa ayuda desplazó el mundo del juego y el mundo del trabajo, entró, digamos, y desplazó el mundo de la educación digamos, y cerró muchas puertas más que abrirlas. Eugenia. Sí, gracias Gustavo. Bueno, yo estoy sin cámara de vuelta porque por mi conexión. También estoy de acuerdo con lo que mencionaste vos y con todo lo que expuso Alberto. Considero que hoy los chicos tienen un acceso insuficiente, ¿no?, al conocimiento, a la información y a la educación, y esta educación pobre limita en algún punto la productividad y la adquisición de habilidades. Si acceden si el acceso es insuficiente al conocimiento y a la información, obviamente que va a obstaculizar, perdón, el desarrollo de iniciativas que tengan que ver con el emprendimiento. Eso me parece que es un gran desafío que tienen nuestros jóvenes en el ámbito rural y agropecuario. En esa línea también educarlos, o una educación que con orientación a mercado laboral rural específico, es clave para promover distintas economías regionales, que los chicos tengan participación en estos proyectos productivos, otorgándoles y brindándoles herramientas de gestión de la calidad, o sea, cambiar un poco los modelos que tienen que ver con el modelo tradicional de producción a nuevos modelos, que promuevan empleos verdes también, y fundamentalmente me parece que acá la clave es darle voz, o sea, escuchar las voces de los jóvenes que no suelen ser tan escuchadas, o al menos, por lo menos en el sector agropecuario y en el sector rural, y bueno, cambiar esta tendencia de los últimos años. Me parece que también la pandemia va a dar el paso como para que los chicos empiecen a ver qué mundo quieren para ellos, y nosotros tenemos que acompañar a todo ese proceso, ¿no? Y fundamentalmente generar sistemas de gestión de la calidad en base a economías regionales. Muchas gracias, Eugenia. Bueno, le voy a dar la palabra a Juan Diego para que tome algunas de las preguntas y de los comentarios del chat, el que quieras tomar, en relación a la calidad, en relación a la deserción, en relación, te piden también, si es posible, las fuentes de la información, y te doy la palabra para que continúes. Gracias, María Teresa. Bueno, a ver, para responder a las preguntas concretas que me hicieron, la fuente de datos de información es del Ministerio de Educación de la Nación, el último anuario estadístico 2018, en todo lo que tiene que ver con datos de Argentina. Respecto del tema de cómo se mide la calidad educativa, está, obviamente, hay dos mediciones que estamos presentando. Una primera es a través de las pruebas PISA, que son unas pruebas estandarizadas que miden no conocimientos, sino aplicaciones, competencias que le decimos, es decir, aplicación del conocimiento que se debería tener a una edad específica en materia de interpretación de contenidos en lenguaje, en matemática y en ciencias, y también de las pruebas Aprender, la última edición que se hizo en el 2018, que tenemos datos por nivel nacional. Respecto de la pregunta del abandono escolar, perdón, de la deserción escolar y de la nomenclatura, bueno, ahí sí pido una disculpa si la palabra deserción pudo haber herido sensibilidades. Muchas veces nosotros trabajamos mucho en inglés y, como ustedes saben, a veces la traducción directa por ahí no se interpreta bien, pero en realidad nos referíamos al abandono escolar, sin ingresar en las causas de por qué el abandono, simplemente documentar, porque a nosotros nos interesa un diagnóstico. Sin un diagnóstico nos es muy, muy difícil poder llegar a proponer una solución. Pero no, respecto de la nomenclatura, no tengo un mayor problema podríamos llamarlo abandono escolar en la presentación. Y finalmente, había una pregunta que la vi de un colega que estaba chateando respecto de la información del simulador. El simulador está disponible,
está disponible en internet. Lamentablemente está en inglés, pero yo con todo gusto puedo hacérselo llegar a quien me escriba por separado, o al que esté interesado, para que puedan tener toda la información, que es todo replicable y abierto. Muchas gracias, Juan Diego. Voy, antes de darle la palabra a Cora, quería retomar algunas de las ideas que van surgiendo. Volver a poner sobre el debate el tema de los derechos, porque creo que es fácil en una situación como esta corrernos de ese debate profundo del cual todos debemos participar. La otra cuestión es que esta situación de emergencia en la que estamos y que Alberto contribuye con esta idea de fases, momentos o etapas, me parece fundamental que podamos también valorizar lo que está ocurriendo, porque efectivamente en la mayoría de los hogares se está sosteniendo la educación. Y esto también tiene que ver no solo con el esfuerzo y el trabajo de las comunidades educativas, sino también y especialmente de lo que está pasando con los equipos docentes, equipos directivos, con los supervisores, como bien se traía a este debate, y esto hay que valorizarlo porque me parece importante. Yo creo también que parte de lo que se discutió hoy tiene que ver con la definición de calidad educativa. Claramente hay distintas posiciones, hay distintos énfasis, y yo creo que esto es parte del debate que tenemos que llevar a fondo. Traen este tema del Consejo de Calidad, yo creo que esto es algo que va a construir y a desarrollar estas políticas públicas en estos tiempos de pandemia. La pandemia, como no hemos dicho en este webinar, pero lo venimos diciendo en el ciclo completo, lo que ha hecho es además amplificar y profundizar las brechas existentes, las brechas estructurales, las brechas económicas, brechas sociales, las brechas pedagógicas y por supuesto las brechas digitales o brechas tecnológicas. Esto también hay que ponerlo en el debate porque creo que esta línea de base de donde partíamos para esta situación de crisis y de emergencia también hay que tenerla en cuenta. También se discutió, por lo menos se planteó unas pinceladas acerca, inclusive en el chat, de lo territorial. Yo creo que esto también es algo que hay que poner sobre la mesa, estos diagnósticos tienen que tener el énfasis puesto en el territorio, en los territorios. Y creo que algunas de las cuestiones que se discutieron en el webinar traen temas relevantes para poder analizar y diagnosticar los territorios, para poder en definitiva planificar políticas mucho más situacionalmente, mucho más cercanas a las necesidades de lo que está ocurriendo. Acá Cora en el chat está compartiendo el link a la encuesta de UNICEF, donde hay una riqueza muy grande en relación con las estimaciones de pobreza infantil, pero también muchos otros datos, como así también la encuesta del Ministerio de Educación de Continuidad Pedagógica, que nos da evidencia de por dónde está la cuestión y cuáles son aquellos temas de alerta. Y para terminar, antes de pasarle la palabra a Cora Steinberg, quería también traer un tema que va a ser evidentemente fruto para otros webinares, que es el tema de la brecha de género, ¿no? Todo lo que la pandemia nos está mostrando en relación con los datos de la encuesta, justamente de el lugar de las mujeres en todo esto, y creo que esto nos va a dar, también lo traigo porque no apareció, pero sé que a muchos de los que estamos aquí nos preocupa y ocupa este tema y lo quería traer. Y para cerrar mi trabajo hoy, quería traer esta idea de Mérier que circuló mucho en este lindo artículo en pandemia, que tiene que ver con poder pensar todo esto que está ocurriendo entre la dialéctica, entre lo colectivo y lo individual, ¿no? Que creo que en definitiva va a tener que ver con esta idea de los futuros relevantes, y cómo este futuro relevante es también fundamentalmente un futuro común para todos y todas. Creo que con esto voy a darle la palabra a Cora para su intervención y agradecerles muchísimo a cada uno de los expositores y también a cada uno de los que hoy están acompañándonos en este desafío que es Generación Única.
Hola, bueno, muchísimas gracias, Tere. La verdad que nada, muy, muy encantada con poder abrir una mesa que muestra las distintas perspectivas, el aporte de los distintos sectores, para poner datos y miradas y reflexiones para pensar esto que es un desafío realmente enorme y creo que nos interpela a todos como profesionales, ¿no? Acá están en juego los derechos, están en juego los derechos de los chicos, de las chicas, su futuro y el nuestro también, porque es esta sociedad de la que todos somos partes y de las que como adultos tenemos casi la obligación moral de contribuir para asegurar el desarrollo y que todos tengan un mismo horizonte de futuro, de vida. Creo que nos toca esta enorme tarea de construir un futuro nuevo. Quizás habiendo dado varios pasos para atrás como a través de este impacto y reconociendo que todos los males no lo ha traído la pandemia, sino que por el contrario, ya el sector educativo estaba enfrentando grandes desafíos en torno a cómo asegurar el derecho al acceso al conocimiento, a estos aprendizajes poderosos, como le gusta decir a Tenti, que permiten que cada uno pueda construir su proyecto de vida, que pueda ejercer una ciudadanía plena, que pueda tener las herramientas para entrar y ingresar al mercado de trabajo con las mejores posibilidades para construir esta sociedad más justa, esta sociedad común a la que hacía referencia Teresa. Y quizás quería retomar como 3 ideas y ahí respondiendo también, intercambiando con algunas de las preguntas que surgieron en el chat. Realmente gracias a todos por hacer de ese espacio virtual algo vivo, donde aparecen las experiencias, las reflexiones, la riqueza de poder encontrarnos gracias a la tecnología. Hoy, una mañana, personas profesionales con mucho conocimiento de distintas partes de nuestro país, realmente esos son la parte positiva, digamos, que tenemos que continuar, ¿no? Estas son las buenas prácticas que la pandemia nos enseña cómo encontrarnos con todos, con los diferentes y poder intercambiar. Creo que hay un primer eje sobre el que me gustaría volver, que es esta urgencia de poder generar acciones y políticas de equidad que permitan mitigar la crisis social, económica y educativa, digamos, a la que nos enfrentó este aislamiento y esta interrupción de las clases presenciales. Y acá, bueno, ponía y compartía varias de los relevamientos de las encuestas nacionales representativas que están circulando, en las que nosotros hemos apoyado específicamente porque creemos que es también crítico poder contar con información robusta para poder establecer y diferenciar los distintos puntos de partida en la que están las familias y los chicos y chicas en nuestro país. Y eso es algo que atraviesa el diagnóstico y de vuelta no es nuevo para nada, pero es importante actualizarlo, porque hoy estas brechas se profundizan en función a las posibilidades que tenían o no los hogares de acceder a recursos tecnológicos, a tener distintos otros recursos en su hogar, características de la vivienda, posibilidades y tiempo de los adultos para acompañar a los chicos y a las chicas en la tarea escolar, sus propias capacidades, sus propios recorridos educativos, desde los cuales hoy abregamos a que todos sean profesoras y profesores en temas y asignaturas que quizás muchos no tuvieron la oportunidad de abordar en sus propias vidas. Y entonces creo que es importante volver a esta reflexión y poner la evidencia en la mesa, poder organizar esa conversación y esas definiciones en torno a tener la mayor claridad posible respecto del punto de partida. Y acá hago link con lo que también traía Teresa, que para nosotros es muy importante y cada vez asume mayor envergadura, es la dimensión territorial, ¿no? De poder pensar estos problemas de manera contextualizada. Están en el grupo colegas, amigos ya de las secundarias medias por TICS, también de Tucumán, donde sabemos que en cada barrio, digamos, es muy importante que la comunidad educativa pueda rápidamente actualizar este diagnóstico para entender cómo responder de la mejor manera a las necesidades de las familias y poner en marcha estrategias, como decía también Alberto, que sean pertinentes. Seguramente van a ser diferenciadas, pero queda en la espalda de las escuelas poder asegurar que todas tengan un mismo horizonte de resultados, ¿no? Poniendo por delante la prioridad y el interés superior de los chicos a sostener posibilidades de aprendizaje y de contacto con las escuelas para asegurar el bienestar. Entonces ahí me parece
que ese es un tema importante, digamos, poder actualizar diagnósticos respecto de los puntos de partida, porque sabemos que no son iguales y que hoy realmente ese es uno de los mayores desafíos, cómo responder desde el sector educativo para poder mitigar la profundización de las brechas. El segundo punto tenía que ver con asegurar la continuidad educativa en escuelas seguras. Y acá algo también se conversó, ¿no? Nosotros creemos y estamos empujando conversaciones que permitan volver a las escuelas de la mejor manera, hacerlo de manera, apenas la situación epidemiológica lo permita, pero realmente priorizar la situación de los contextos más vulnerables, asegurando estrategias que permitan sostener el contacto con las escuelas. La evidencia, la encuesta nacional muestra, es en aquellos contextos más vulnerables, con menos acceso a recursos tecnológicos o a recursos financieros para sostener los datos en los celulares, quienes están teniendo el mayor impacto en este sentido. Ahí también Juan Diego traía algunas estimaciones respecto de qué impacto, digamos, cómo dimensionar, ¿no?, esta interrupción de los aprendizajes. Yo quiero subrayar una mirada especial sobre los chicos y chicas que ustedes conocen, que viven en las condiciones más vulnerables. Y el tercer punto, que también creo que importante, es pensar hacia adelante, ¿no? También Alberto, también Gustavo, María Eugenia, hablan de las situaciones que están enfrentando en la vida, en su vida cotidiana, los chicos y las chicas, las posibilidades o la necesidad de ingresar y volver a actividades remuneradas o no remuneradas, pero con niveles de intensidad que ponen en riesgo su posibilidad de continuar sus actividades escolares. Y también la posibilidad de pensar y transformar modelos pedagógicos. Y aquí había una pregunta puntual que nos acercaba Estela respecto de, bueno, ¿qué músculo tiene el sistema argentino en torno a este proceso de transformación que inició ya hace varios años, ¿no? Después de la Ley de Educación del año 2006 y con las resoluciones del año 2009, la vuelta con resoluciones del 2017 que abogan por esta transformación del modelo de la escuela secundaria. Sin duda, hoy esta agenda tiene que acelerarse, tiene que dar lugar a poder expandir las buenas prácticas. Hay varias provincias que ya han avanzado en este sentido. Nosotros acompañando, por ejemplo, a la provincia de Tucumán con el modelo de una nueva escuela para adolescentes que llamamos Planea, donde el trabajo basado en proyectos, en la resolución de problemas, en áreas interdisciplinares, donde la evaluación tiene un carácter formativo y no por resultados, puede brindar un montón de experiencias y mencionar, por supuesto, a Río Negro, que viene también haciendo una experiencia masiva en todas sus escuelas secundarias, la provincia de Córdoba, Santa Fe, digo, Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, muchas provincias que avanzan, y creo realmente que hay que agregar a estas lecciones aprendidas y a estos programas que ya se estaban implementando en nuestro país para poder expandir y contextualizar. Finalmente, también mencionar la importancia de sostener estrategias diferenciadas, de fortalecer y de tomar los aprendizajes, y aquí me gustaría remarcar la posibilidad de promover el trabajo en redes, entre pares de directivos, entre pares de docentes y también entre pares de estudiantes, ¿no? Y acá el último punto, hay una información específica que quizás no salió en esta mesa y que me atrevo a traer, que tiene que ver con el impacto que está teniendo el aislamiento sostenido en la vida, en la situación emocional de los chicos y las chicas. Tenemos datos concretos y experiencias muy tristes en algunas provincias que hemos compartido, del 40% de los adolescentes manifiesta situaciones de angustia, de preocupación y de depresión. Este tema tiene que ver con la situación que estamos atravesando, con las problemáticas de las familias viendo el incremento de la pobreza, la reducción de los ingresos y también la pérdida de ese escenario de futuro y de trabajo entre pares, ¿no? Ahí hay un trabajo para hacer, para acompañar, directivos acompañando a los docentes y a las familias, docentes acompañando a los chicos, los sistemas pensando cómo acompañar a las escuelas. Creo que es importante poner eso en la mesa también. Y finalmente, en términos de ideas que quería como subrayar, esta idea de pensar estas políticas desde una perspectiva de derecho.
desde una perspectiva que vuelva a traer esa agenda en la que nuestro país, como muchos en el mundo, se han comprometido, con poder asegurar que todos los adolescentes tengan la posibilidad de ejercer el derecho a la educación, y una educación de calidad en el siglo XXI, que involucra un conjunto amplio de habilidades y de saberes que tendremos que seguir trabajando para poder ponerlos en su agenda y asegurar que todos tengan la posibilidad de acceder a ellos. Y bueno, para cerrar, simplemente agradecer, volver a agradecer a los participantes, a los panelistas especialmente, Alberto, Gustavo, María Eugenia, Juan Diego. Realmente los aportes que han hecho son significativos, nos abren preguntas, nos renuevan reflexiones para seguir la conversación. Les agradecemos muchísimo. Desde Generación Única, esta posibilidad de abrir la mesa y de poder traer de los distintos sectores su expertise, ¿no? Porque la verdad que sabemos que este conocimiento se construye entre todos. Agradecer al equipo de Generación Única en particular, déjenme hacer una nota específica, no solo para Tere, que es genia liderando y sumando a estas conversaciones un montón, también a Virginia, que asegura que estos espacios sean aceitados y que podamos todos funcionar y compartir toda la información que tenemos, a Ornella Lotito también del equipo de Generación Única, está Janina Paparella también, los equipos de comunicación, inclusión y también de aquellos que trabajan con el sector privado, con quienes estamos construyendo esta plataforma multisectorial que realmente creemos está permitiendo poner en el primer lugar la agenda de los adolescentes y de esta manera contribuir todos a que se logren ejercer estos derechos. Así que muchísimas gracias a todos, los esperamos en el próximo ciclo, seguramente estaremos también invitándolos a la presentación de un trabajo que hicimos recientemente en el ámbito de esta iniciativa que presenta y que construye un mapa de la educación rural, mirando en detalle los modelos que existen hoy, la diversidad de modelos en todo el país, y seguir la conversación para poder entre todos y de manera colectiva construir una sociedad más justa. Muchísimas gracias y esperamos verlos muy pronto. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos por el espacio. Buen día. Gracias, Eugenia. También desde el interior, muchas gracias por esta posibilidad. Gracias.